Shalom, bienvenidos hermanos en este hermoso día. Vamos a estudiar hoy un tema clave, fundamental, de las Sagradas Escrituras de Israel, relativo al Mashiach, la piedra fundamental de nuestra fe. ¿Okay? Entonces vamos a mostrar el documento enseguida para iniciar el estudio. Aquí tenemos la lección 6 y última de esta serie relativa a la Asamblea de Yahweh. Y la de hoy se titula Conociendo mejor al Mashiach. Hablando de Yahoshua, dice Hechos 4, 11 y 12, es la piedra que desecharon ustedes, se refiere a las autoridades judías, los edificadores, y que ha venido a ser la piedra principal o la principal piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos o en el cual podamos ser salvos. Hay una verdad central, queridos hermanos y amigos, una verdad central que debe tenerse siempre en cuenta cuando investigamos las escrituras, y esto es el Mashiach y el ejecutado, como lo dijo Pablo. Todas las otras verdades reciben poder de acuerdo a su relación con este tema. El Mashiach y el ejecutado. Ejecutado en un madero, cruel y abusivamente ejecutado en un madero, siendo inocente él, y sin embargo murió voluntariamente. Se ofreció a la muerte por nosotros los pecadores. Eso es algo que es muy difícil de entender, porque él pudo haberse salvado. Él no tenía que morir. Él no tenía pecado, nunca pecó. Era el hijo perfecto y puro de Yahweh. Pudo haber dicho aún en sus últimos momentos, no sigo con esto, me voy con el Padre. Y nada hubiera pasado. Pero ¿quién podría morir por nosotros? ¿Quién podría salvarnos de la muerte eterna a la cual está condenada la humanidad? ¿Okay? Esa es la gran pregunta. Y hoy vamos a estudiar un poquito más acerca del Mashiach. Por eso titulé esto, Conociendo mejor al Mashiach, porque ya lo conocemos. Todos los presentes presumo que lo conocen, ¿verdad? Por eso hablo de conocerlo mejor. Vamos enseguida al punto número 1 de la lección, el tema central de nuestro mensaje. Según hemos estudiado anteriormente, ¿cuál es el mensaje especial que debemos dar al mundo como restauradores yahwistas que somos? Revelación 14, 6 al 12 está ese mensaje. Dice Yohanan, y vi a otro mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía la buena noticia eterna para anunciarla a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz, respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió un segundo mensajero diciendo, ha caído Babel la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió un tercer mensajero diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Elohim, que se ha vertido puro en la copa de su ira, y lo atormentarán con fuego y azufre delante de los santos mensajeros y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre.
Aquí se requiere la perseverancia de los santos, de los consagrados, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. Esos son los dos requisitos establecidos por la palabra, no por nosotros, por la palabra inspirada. Los dos requisitos que identifican, o las dos cualidades, vamos a decir, que identifican al pueblo, al remanente de Israel, al pueblo escogido, al remanente de Israel, a la asamblea de Yahweh, a la congregación de Yahweh, o a la comunidad de Yahweh, como quieran llamarla, es lo mismo, ¿ok? Es Israel. Tanto el Israel físico como el Israel espiritual, unidos como un solo pueblo en el Mashiach. Ese es el mensaje especial que damos al mundo como resultado de la palabra inspirada. Y fíjense que el tercero es el más importante, no sé si el más importante, pero el más pertinente para nosotros, en términos de no adorar a la bestia, ni adorar su imagen, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues, es importante que identifiquemos quién es la bestia, qué representa. Ese no es el tema de hoy. Estoy introduciendo eso para quizá en el futuro tengamos ese tema. En realidad, el principal mensaje que proclamamos nosotros en la Asamblea de Yahweh hoy día es el verso 7. Y decía el mensaje del primer ángel, el primer mensajero, decía a gran voz: respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha venido la hora de su juicio. Alaben al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esa es la misión que hemos estado cumpliendo la Asamblea de Yahweh desde el 1930. Mucho antes también, pero ya en aquellos tiempos antiguos pues no ostentaban ese nombre, ¿verdad? De Yahweh. Pero desde esa fecha hasta el día de hoy que está proclamando el mundo ese mensaje de respetar no a cualquier deidad por ahí, no a trinidades, ni deidades múltiples, ni deidades extranjeras, como se proclama hoy día, una sola deidad, Yahweh, el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hermanos, en eso los taínos se nos adelantaron. Los taínos, ¿verdad? ¿Saben de qué hablo? Los habitantes originales de la isla de Puerto Rico y de otras islas por ahí, en el Caribe. Los taínos tenían una sola deidad, la llamaban Yocajú, que por cierto no está muy lejos ese nombre de Yahweh, Yocajú. Uno solo, el espíritu bueno lo llamaban, y a ese adoraban. Tenían unas deidades menores que corresponden a los ángeles, que eran, digamos, como deidades menores, pero ellos adoraban a Yocajú, única deidad creador del cielo y de la tierra. Y despreciaban o desechaban o le daban la espalda a Huracán, que era la deidad del mal. ¿Ok? Y a las deidades pequeñas le llamaban semíes, los semíes, pero ellos no adoraban los semíes. Esa es una lección para nosotros también. Anterior a la entrada de los españoles aquí al Caribe y a las Américas, ellos adoraban a Yahweh bajo ese nombre que ellos, lo que ellos conocían, Yocajú. Entonces, ese es nuestro mensaje hoy también. Hoy, el día de hoy, que tenemos que respetar y honrar y adorar solamente a un ser en el universo, Yahweh, el Padre, creador de todas las cosas. Pasamos al punto 2, a semejanza de la asamblea primitiva. ¿Cuál debe ser el tema central de nuestro mensaje al mundo? Otra vez, está repitiendo, pero es necesaria la repetición. Hechos 5:42 y 1 Corintios 2:2. Y todos los días continuaban sin cesar enseñando en el templo los apóstoles, los discípulos del Mashiach, los enviados, y por las casas y proclamando la buena noticia de que Yahoshua era el Mashiach. Ahí está. Esa es la predicación central sobre la que se edifican todas las otras enseñanzas, todas las otras predicaciones, todos los otros temas de la Escritura se fundamentan en ese tema,
¿Ok? La buena noticia, porque hay varias. Hace poco alguien preguntaba cuántos evangelios hay. Si hay otras buenas noticias. Sí, hay varios. Pero se habla de la buena noticia del reino, por ejemplo. En otro pasaje se habla de la buena noticia de Elohim. Y en este pasaje se habla de la buena noticia de que Yahoshua es el Mashiach. Ahí está. Ahora, además de ser el Mashiach, él es algo más. Él es mucho más que, o sea, tiene más de una función. Anoche estudiábamos a Yahoshua como el sumo sacerdote de nuestra fe, el sumo sacerdote de Israel. ¿Ok? Y hoy vamos a estudiar otro ángulo, otro aspecto de la misión y del carácter del Mashiach, Yahoshua. Vamos a ir desarrollando el tema poco a poco. Es un tema profundo para algunas personas, pero no para todos. Los que son veteranos aquí en esta asamblea conocen este tema muy bien, pero a muchos hermanos nuevos quizás no lo entienden todavía. Y muchos hermanos allá en la cristiandad ni siquiera conocen bien, ¿verdad? Conocen el tema que vamos a tratar hoy. Ok. Los adoradores de Yahweh, leamos la nota ahora. Debieran destacarse entre todos los que profesan ser creyentes en cuanto a levantar al Mashiach ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del Shabbat, incluido, que no lo mencioné ahí claramente. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, debe ser proclamada, pero el gran centro de atracción, el Mashiach, el ungido Yahoshua, no debe ser dejado a un lado. Es en el madero del Mashiach donde la misericordia y la verdad se encuentran y donde la justicia y la paz se besan, como dijo el profeta. El pecador debe ser inducido a mirar al Gólgota con la sencilla fe de un niño. Debe confiar en los méritos del Redentor, aceptar su justicia y creer en su misericordia. Y tan lejos está el mundo religioso de la verdad, hermanos, que ni siquiera mencionan, si acaso alguna que otra vez, el Gólgota. Para completar, lo llaman por un nombre falso, el Calvario. Busque usted dónde en Israel hay un lugar que se llama el Calvario. No existe. No existe. Nunca existió un lugar en Israel que se llame el Calvario. ¿Y de dónde viene esa palabra? Ese no es exactamente el tema, pero es un paréntesis. ¿De dónde viene esa palabra Calvario? Eso viene del latín. Cuando se tradujo la Biblia a lo que ellos llaman el Nuevo Testamento, al latín, ahí se creó esa palabra. Porque en el griego se llama el monte de la calavera, el monte donde ejecutaron al Mashiach, el monte de la calavera. Y de ahí, de la palabra calavera, pasa al latín como Calvarium, o el Calvario. Pero ese monte tenía un nombre en aquel tiempo y todavía lo tiene, el mismo nombre, se llama Gólgota. Claro, en hebreo se dice un poquito distinto, ¿verdad? Pero es lo mismo, en hebreo se dice Gólgota. Pero anyway, es lo mismo, Gólgota. Ahí fue donde ejecutaron al Mashiach. Y menciono ese detallito pequeño e insignificante, solo para ilustrar lo lejos que están muchos estudiantes de las escrituras, incluso teólogos, cuando explican las escrituras al pueblo. Que un detallito tan insignificante como ese, que el monte Calvario nunca existió, me refiero al nombre, el nombre Calvario no existe, excepto en latín. Un detalle insignificante, pero es una muestra pequeña de lo lejos que están los teólogos, los maestros, los predicadores de conocer la palabra de Yahweh. ¿Okay? Por eso es importante el tema que vamos a tratar hoy. El Mashiach, el único redentor, puesto que la Besorá, ¿qué es la Besorá? La buena nueva, la buena noticia. Mientras que la Besorá presenta especialmente al Mashiach, en Romanos 11, 1 al 3,
¿Qué conocimiento debemos obtener primero para luego ir y enseñar al mundo? Segunda de Pedro 3:18, Filipenses 3:5 y 8. Dice, más bien, crezcan en el favor y en el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador. Crezcan, esa es la palabra clave, crezcan. Nuestro Maestro y Salvador Yahushua el Mashiach. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En Filipenses 3:7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, dice Shaul Pablo, las he considerado pérdida a causa del Mashiach. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer al Mashiach, Yahushua, mi maestro, mi amo. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar al Mashiach. ¿Qué fue lo que perdió Shaul? ¿Qué fue lo que perdió Pablo, que dice que lo perdió todo? Al aceptar a Yahushua como el Mashiach, perdió su prestigio de rabino judío, perdió sus amistades, perdió sus líderes, posiblemente perdió su familia. Todos lo rechazaron como un hereje. Y así ha pasado en la historia del judaísmo hasta el día de hoy. Shaul, Pablo, el hereje, así le llaman los judíos, el creador del cristianismo, etcétera. Y es a eso que se refiere. Y quizás a riquezas que pudo haber obtenido, ¿verdad? Materiales, riquezas materiales. Pues él dice que lo dejó todo, lo perdió todo y lo tiene por basura a fin de ganar al Mashiach. Hermanos, y Shaul era prácticamente un rabino profundo, conocedor de la Torá, de todos los profetas y toda la palabra inspirada, pero más que nadie en su época, conocedor del Mashiach en persona. Bueno, hay que calificar eso, ¿verdad? En persona. No fue discípulo del Mashiach literalmente, físicamente, cuando el Mashiach estaba vivo acá. Nunca lo vio. Pero el Mashiach se le apareció como iba camino a Damasco y Shaul escuchó la voz del Mashiach. Y luego el Mashiach lo instruyó, le dio unas instrucciones. Así que eso no lo vivió nadie en el siglo I. Porque los 12 discípulos originales sí lo conocieron personalmente y sí recibieron instrucciones. Pero la instrucción que recibió Shaul fue muy especial, directamente de la boca del Mashiach. Hermanos, nadie puede tener éxito en el servicio de Yahweh a menos que todo su corazón esté puesto en esa obra. Y esa fue una diferencia que hubo entre Shaul, Pablo y los demás discípulos del Mashiach. Pablo entregó su vida completa de ahí en adelante a proclamar al Mashiach y murió. Pudo haberse salvado también. Pudo haberse salvado, no por milagros ni nada de eso, pero conociendo la ley romana, él pudo haberse salvado. Pero no, eligió llevar a cabo su obra y después hacer lo que le tocaba hacer y finalmente morir por el Mashiach. Así que, hermanos, un buen ejemplo a seguir, no necesariamente en todo, ¿verdad? Pero sí en ese deseo, en ese anhelo de servir al Mashiach y proclamarlo al mundo. Siguiente punto. Pregunta 4. ¿Por qué el verdadero conocimiento del Mashiach es muy importante? Mateo 24:24. ¿Y cómo se presentan delante del pueblo los falsos mesías y los falsos profetas? Segunda de Corintios 11:13-15 y Mateo 7:15. Porque se levantarán falsos mesías. Esa palabra de Yahushua mismo. Se levantarán falsos mesías. Eso se traduce a veces como falsos mesías y falsos profetas. Pero mesías también se puede traducir como falsos ungidos, ¿sabe? Falsos ungidos. Y harán grandes señales y maravillas para engañar, de serle posible, aún a los escogidos. ¡Wow!
tremenda profecía de nuestro amo y maestro y salvador Yahoshua. Y Shaul, 2 Corintios 11:13, porque los tales son falsos enviados. Habla de ciertas personas allá en ese tiempo. Esos son falsos enviados, que es el significado de la palabra griega apóstoles. Obreros fraudulentos, disfrazados como enviados del Mashiach. Tremendo. ¿Los hay hoy día? Esos sí los hay, hermanos. 2 Corintios 11:14. Y no es de maravillarse, porque Satán mismo se disfraza como mensajero de luz. Así que no es gran cosa que también sus servidores se disfracen como servidores de justicia. Pero su fin será conforme a sus obras. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. Hace poco un individuo me escribió, creo que lo mencioné antes, me escribió diciendo que él es el hijo de, así lo dijo directamente, citando yo ahora, el hijo de Dios, el Mesías. Y yo, como por averiguar más sobre él, le escribí, le contesté y le pregunté, ¿qué usted quiere decir con eso? Y me explicó que él es el Mashiach, que tenía que venir. Y por ahí tuve una conversación breve con él por escrito, porque solo quería sacar la información, ¿no? Un falso Mesías, pero falso de toda falsedad. Total, hasta ignorante es de las escrituras, ese individuo. Bueno, eso se está dando hoy también. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos mejor al Mashiach, al verdadero Mashiach. Los ángeles caídos sobre la tierra forman confederaciones con los hombres impíos. Algún día el antimesías se presentará como el verdadero Mesías y entonces la ley de Yahweh será invalidada en las naciones. Hasta ahora los demonios, los ángeles caídos, que ahora se le llama los Shedim, que son potencias maléficas, eso es lo que significa el hebreo Shedim. Demonios es griego y es como todo el mundo los conoce, ¿verdad? Los demonios. Pero la palabra demonios como que ha perdido su significado original. Los Shedim, que es como se llaman en hebreo, son seres que tienen poderes especiales. Por eso se llaman Shedim. Shedim significa potencias, poderes. ¿Ok? Y engañan están engañando a la humanidad casi toda. Pero antiguamente funcionaban de una manera y ahora funcionan de otra manera. Tampoco es el tema de hoy, pero es un paréntesis. Ahora obran mediante enseñanzas falsas, enseñanzas corruptas, enseñanzas pervertidas, como lo es hoy día las enseñanzas sobre el aborto y otras cosas como el homosexualismo cunde en el mundo entero, y eso es bueno. Eso es lo que se enseña, eso está bien. Eso es bueno, hay que enseñar a nuestros hijos eso. Hermanos, entre otras muchos errores que se están enseñando hoy y que se quieren imponer, los impíos quieren imponerlo sobre las escuelas públicas. O sea, que se enseñan esas cosas en las escuelas públicas de nuestros países. Esos son los Shedim y tienen poderes y posiblemente van a lograr lo que se proponen. Porque este mundo tiene que llegar al colmo de la corrupción antes que venga el Mashiach verdadero. Pregunta 5. ¿Por qué es importante que el Mashiach en quien creemos y a quien proclamamos sea el verdadero Mashiach ungido, proclamado por los enviados originales? Yohanan 14:6 y Hechos 4:10-12 dice, Yahoshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Hoy día, llámese Juan, llámese Pedro, llámese lo que se llame, cualquiera que aparezca por ahí diciendo que es el Mashiach, es un falsante, es un impío falsante, mentiroso,
Hay otra palabra más fuerte que mentiroso, ¿verdad? No me gusta usarla, pero la gente por ahí la usa. Embustero. Solamente Yahoshua de Nazaret, el que vivió en el siglo I y murió por nuestros pecados. Ese es el único que puede decir: yo soy el camino, no un camino, el camino, la verdad, no una verdad, la verdad, una sola, y la vida, no cualquier vida, la vida eterna. Y luego dice: nadie viene al Padre sino por mí. Ah, pero yo puedo ir también a través de la Virgencita María. Eso dicen muchos hermanitos, ¿verdad? Que los tienen engañados. No, hermano. Él lo dijo claro: nadie va al Padre si no es por mí, dijo él, Yahoshua, el Mashiach. ¿Ok? Hechos 4:10 en adelante. Quede bien claro para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Yahoshua el Mashiach, el Nazareno, a quien ustedes, los judíos, o no los judíos, los líderes judíos, ejecutaron en un madero, y a quien Elohim resucitó de entre los muertos. No fue que se resucitó él mismo, como dice, como le han enseñado falsamente los maestros falsos a los cristianos, de que se resucitó él mismo porque él es Dios. No. A quien Elohim, el Todopoderoso, a quien ellos llaman Dios, resucitó de entre los muertos a su hijo, el Mashiach. Porque él estaba muerto, y si estaba muerto, imposible que se resucitara así. Por medio de él se encuentra este hombre curado, cierta persona, ¿verdad?, que se menciona ahí, curado aquí delante de ustedes. Esta es la piedra que desecharon ustedes, los edificadores. Eso fue dirigido a los líderes judíos, y que ha venido a ser la piedra principal, la principal piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos o ser salvos. Hemos repetido ese pasaje. Es que hay que repetir, hermanos. Somos muy cortos de memoria los seres humanos. Hay un solo camino al Padre, y debemos caminar en las huellas de Yahoshua, haciendo sus obras con el mismo amor con que él hizo las obras de su Padre. Debemos estudiar sus caminos, no los caminos del hombre. Entonces, lo que vamos a estudiar de ahora en adelante en este tema es un poquito más profundo. Hasta ahora todo esto es sencillo. Es un poco quizás más difícil de entender, pero es parte del mensaje, del conocimiento de el Mashiach. Vamos a ver el punto 6. Señales del Mashiach verdadero. ¿Cómo la inspiración explica la unión de la naturaleza divina y humana en la persona del Mashiach? Filipenses 2, 5 y 8. Aquí hay en este tema de la naturaleza divina y humana del Mashiach, hay un grave error en la enseñanza de la cristiandad. Vamos a ver qué nos enseña la escritura. Hayan ustedes, dice Shaul Pablo, esta manera de pensar que hubo también en el Mashiach Yahoshua, existiendo en forma divina antes, en su preexistencia, existiendo en forma divina. Algunos dicen que nosotros negamos la divinidad del Mesías. Falso. Nosotros proclamamos la divinidad del Mesías, pero no como la proclama la cristiandad, ¿verdad?, de manera equivocada. Existiendo antes en forma divina, él no consideró usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ser humano, mortal, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Vamos a leer la nota primero y después comentamos algo más. Nuestro Mashiach asumió voluntariamente la naturaleza humana. Fue su propia decisión, nadie lo obligó. Fue desvestido de su naturaleza divina inmortal y vestido con la naturaleza humana mortal. Era divino
mientras estuvo en el cielo como un espíritu puro, pero se despojó a sí mismo, dice, de la naturaleza divina, de su semejanza con Elohim, y en su lugar tomó la forma y la naturaleza mortal de un hombre. Por nosotros se hizo pobre para que mediante su pobreza fuéramos hechos ricos. En el campamento anterior donde yo perseveraba antes, a menudo surgía la discusión. Ellos decían Cristo, ¿verdad? Pero no me gusta ese título, que no es el más correcto. Eso significa el ungido. Bueno, en hebreo está el Mashiach, que significa el ungido también. Ellos decían, pero el Mesías espérate, ellos decían, y yo estaba en esos círculos de discusión, ¿era Dios y era hombre a la misma vez? Unos decían, no, era, o sea, mitad Dios y mitad hombre. Otros decían, no, era todo Dios y todo hombre. Y otros decían, pero ¿cómo puede ser 100% Dios y 100% hombre a la misma vez? El otro decía, por eso es que yo digo que él era mitad Dios y mitad hombre. Y quizás algunos para burlarse diría, ¿cuál mitad? Vamos a dividirlo por la mitad. ¿Cuál mitad era Dios? ¿La de arriba o la de abajo? Eso el Yahoo se burlaría de ellos de esa manera. Pero yo no. Hermanos, no han aprendido nada de la naturaleza del Mashiach Yahushua. Pero si Pablo lo dijo clarito, parafraseando un poco, ¿verdad? Parafraseando, que es decir, diciéndolo en otras palabras, lo que dice Shaul Pablo en ese pasaje, está diciendo, antes de nacer aquí, en su preexistencia, en su existencia anterior, como espíritu, él era un ser divino. ¿Qué quiere decir ser un ser divino? Otra palabra que no entienden porque no han estudiado la Torá, la escritura, el Tanaj, desde la perspectiva hebrea, del trasfondo hebreo en el que fue escrito ese libro. ¿Qué es lo que quiere decir ser divino? ¿Quiere decir ser Dios todopoderoso? No. Si nosotros vamos a ser divinos también cuando seamos transformados a su semejanza, ¿sí o no? No lo dice Pablo, me estoy adelantando un poquito, eso viene después. Dice Pedro, dice que nosotros seremos, una vez aceptamos al Mesías, participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué quiere decir ser divino? No tiene nada que ver con ser el todopoderoso, no. Pero ahí está diciendo Shaul, antes le existía en forma divina, o sea, en una forma similar a la de Elohim, un ser divino. Pero él no consideró una usurpación de ser igual a Elohim, está diciendo así mismo Pablo, sino que se despojó de qué? Se despojó de esa naturaleza divina, se despojó de esa semejanza con Elohim. Eso es lo que dice ahí. Y tomó forma de siervo, o sea, asumió la forma humana, y no solo la forma humana, sino la naturaleza humana mortal. ¿O es que acaso él era inmortal? Como hombre. Imposible. Si hubiera sido inmortal, nadie podría haberlo matado. Si lo mataron es porque era mortal. Estas son cosas sencillas, hermanos. Pero han enseñado mal a nuestros queridos hermanos cristianos. Ahí está. Entonces, eso de que si él era mitad Dios y mitad hombre cuando estaba aquí en la tierra, es una necedad. Eso de que era totalmente Dios y totalmente hombre es otra necedad, una ignorancia de esto que Pablo está enseñando aquí. Válgame, hermanos. No encuentro la manera
de proyectar de un modo correcto ese pensamiento, de modo que todo el mundo lo pueda entender. A pesar de todo lo que he dicho, muchos que me van a estar escuchando no lo van a entender porque tienen sus ojos tapados, bloqueados por la doctrina de la Trinidad, la doctrina papal. Esa doctrina la inventó el catolicismo romano en el siglo II y III por ahí. Bueno, no voy a decir más, hay quizá mucho más que decir, pero vamos a ir poco a poco. Vamos al punto 7. ¿Qué edad tenía Yahushua cuando sus padres lo perdieron por 3 días durante la fiesta del Pesaj? ¿Y qué edad tenía cuando fue sumergido por Yohanan el inmersor? Vamos a leer esos dos pasajes, Lucas 2:42 y 43, y 3, 21 a 23. Y bueno, ok, empezamos por Lucas 2:42. Cuando cumplió 12 años, ahí está, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, era el Pesaj. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Yahushua se quedó en Jerusalén y sus padres no se dieron cuenta y se pasaron buscándolo, etcétera. Es una historia un poco larga. Lucas 3:21. Sucedió que en el tiempo en que todo el pueblo iba a sumergirse y a ser bautizado, como se dice en griego, también Yahushua se sumergió. Fue bautizado, sumergido por Yohanan. Y mientras oraba, porque después de la inmersión uno hace una oración de consagración al Padre. Y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu de Santidad descendió sobre él en forma corporal, aparentemente como paloma, dice ahí. Aparentemente fue una imagen así medio etérea que parecía una paloma y se postró sobre él, quizás sobre la cabeza o sobre un hombro, no lo especifica, se postró sobre él como paloma. Luego vino una voz del cielo diciendo: tú eres mi hijo amado, en ti me he agradado. ¿Quién puede ser eso sino el Padre Todopoderoso Yahweh? Y Lucas 3:23, Yahushua tenía como 30 años cuando comenzó en su ministerio. Él era, según se creía, ese es un paréntesis que está en el texto griego, él era, según se creía, hijo de Joseph, el esposo de Miriam, que era su madre. Hermanos, necesitamos comprender la naturaleza verdaderamente humana de nuestro Redentor. Lo divino dio paso a lo humano en el Mashiach. Él nació como hombre cuando vino aquí, no como un Dios, como lo proclaman por ahí los falsos maestros, no como un ser mitad Dios y mitad hombre, nada que ver. Él se despojó de su divinidad. Era divino, sí. Era poderoso. Era Elohim, semejante al Padre. No es el Padre, no es igual al Padre, semejante, como son los ángeles. Excepto que el Mashiach preexistente era mayor que todos los ángeles. Eso lo vamos a ver más abajo. Era como un ángel. No era un ángel, pero era un ser divino, como son los ángeles, pero a un nivel superior a todos los ángeles. Lo vamos a ver clarito en la palabra que vamos a leer después, en el texto bíblico. Necesitamos entender entonces que cuando ese ser se despojó de su divinidad, se despojó de su naturaleza divina, que el Padre le dio cuando lo creó, cuando lo produjo, cuando lo engendró, como usted quiera decir, se despojó de eso. Si se despojó de eso, pues ya no lo tiene. Al nacer como hombre, entonces vino a ser 100% hombre. La discusión, no vamos a entrar hoy en la discusión de si era hijo de Joseph o no. Hay muchos que les encanta esa discusión y les encanta debatir sobre eso. Y yo tengo mi entendimiento sobre eso, pero este no es el momento. ¿Ok? Lo que sí estoy seguro 100% es de que Yahushua, el Mashiach, era un hombre 100%. Nada de Dios, ni de ser divino, ni nada de eso. Un hombre como usted y como yo. Excepto de que
fue concebido sin pecado. O sea, no heredó la condenación que pesa sobre la humanidad a causa de la desobediencia de Adán. Eso no lo heredó. ¿Por qué? Porque no fue, a pesar de que fue nacido de una mujer, no fue nacido de un hombre. No fue hijo de Joseph. Por eso dice aquel pasaje que leímos ahorita. Hijo, según se creía, hijo de Joseph. Porque Joseph lo adoptó como su hijo. Ahora, ¿cómo hizo Yahweh para ese milagro? Eso es tema para otra ocasión. Lo importante aquí es eso, hermano. Ya lo dijimos, pero vamos a repetir. Lo importante es que entendamos que para el Mashiach, oiga bien esto es un concepto teológico fundamental, para que el Mashiach pudiera servir como sustituto nuestro de la humanidad, para pagar por los pecados de la humanidad, tenía que ser un hombre perfecto. Tenía que ser un hombre como era Adán cuando salió de las manos del Creador. Perfecto, impecable, intachable, pero hombre perfecto, 100%, como era Adán. No en balde Pablo lo llama el segundo Adán. ¿No? Para que sea nuestro redentor, tenía que ser nuestro hermano, según la Torá. Los cristianos que no conocen la Torá, si quieren estudiarla, alléguense por acá, porque los pastores no le enseñan Torá a los cristianos. Habrá algunos que otros, no lo sé, pero siempre hay excepciones en estas cosas, ¿verdad? Pero estoy hablando en términos generales. Según la Torá, cuando un hombre caía, por ejemplo, de esclavo, un ejemplo, ¿verdad? De esclavo, lo cogían de esclavo, alguien, otro hombre podía comprarlo y darle la libertad, pero nadie más podía comprarlo que su hermano. ¿Ok? Para comprar un esclavo. Bueno, eso estamos hablando lo que dice la Torá, no necesariamente las prácticas de los esclavistas de antes, ¿verdad? Su hermano es el que tiene que hacer como redentor. Redentor quiere decir el que compra, el recomprador, el que compra al que está esclavizado. Y ese mismo concepto del Goel, que es como se dice en hebreo, Goel, el redentor, se aplica a otras cosas, al matrimonio, de uno que haya muerto, de una mujer cuyo marido haya muerto sin tener hijos, tener que casarse con el pariente más cercano de ese hombre de muerto, principalmente su hermano. Ese concepto de Goel, de redentor, no lo enseñan los maestros, no sé por qué, eso está ahí en la Biblia. Bueno, ese concepto nos enseña que para que el Mashiach pueda ser nuestro sustituto, o sea, eso quiere decir morir por nosotros en lugar de nosotros, tiene que ser un hombre, 100%, tiene que ser nuestro hermano. Eso lo dice Pablo por ahí en otro pasaje, ¿verdad? Dice que él no se avergüenza de llamarse o de llamarnos hermanos. ¿Qué es lo que somos nosotros del Mashiach, según ese pasaje? Hermanos. ¿Y qué es el de nosotros? Hermano. Entonces, esa aberración que se propaga en el cristianismo de que Jesús es nuestro Dios. Qué pena. Ellos nos llaman herejes a nosotros y ellos son los herejes. Eso es una herejía. Él es nuestro hermano, lo dice la Escritura Sagrada. Nuestro hermano. Nuestro hermano mayor, obviamente. Bueno, hay mucho más que quizá podemos decir. Vamos a seguir, tenemos unos cuantos pasajes más que ver. En relación a su preexistencia divina, cuán lejos en el tiempo él existía. Enseguida el teólogo cristiano dice, oh, en la eternidad, siempre existió, siempre, siempre. La señora Elena G. White, supuesta profetisa de los adventistas del séptimo día, dice, nunca hubo un tiempo en el pasado que él no existiera. Hermanos, no han entendido nada todavía. Miqueas 5.2, Yohanan 17.5 y 24, vamos a leer. Miqueas 5.2 y 5.11 según otras versiones. Perdón, 5.1. Pero tú, Betlehem Efrata, la menor entre los clanes, es una profecía.
la menor entre los clanes de Yahudá. De ti saldrá uno, es el Masías, para gobernar a Israel por mí, porque está hablando Yahweh. Uno cuyo origen es de antaño, de tiempos antiguos. Oh. Y como ahí usa la palabra Kedem para antaño, eso está bien, no hay problema. Pero cuando dice de tiempos antiguos, aquí la versión israelita nazarena, en hebreo dice Olam. Entonces los traductores trinitarios lo traducen como los días de la eternidad. Dice, ahí está. Él existió desde la eternidad pasada, siempre. No, hermanos. La palabra Olam, es bueno que estudien hebreo los maestros cristianos. Yo sé que lo estudian. Lo que pasa es que lo estudian con las gafas romanas y todo lo que lo interpretan a la luz de la teología romana. Olam es una palabra que tiene muchos significados. Es más, Olam significa mundo. Ya, el mundo se llama Olam en hebreo. Olam significa perpetuo también. Olam significa antiguo. Cuando dice Jeremías 6:16, pregunten por las sendas antiguas, etcétera. Ahí dice Netivot Olam, sendas antiguas. Entonces, Olam significa no eterno necesariamente, antiguo. Ahora, también significa eterno. Ahí es donde está la cosa. Entonces, usted tiene que escoger entre qué traducción es más correcta ahí. Pero la primera, en Miqueas 5:2, dice que cuyo origen es de antaño, Mikedem. No dice eterno. Mikedem quiere decir desde la antigüedad. Casi lo mismo que Olam. ¿Ok? Mikedem es sinónimo de Olam en este concepto, en este texto. O sea, Mikedem significa, pues, desde el antiguo, lo mismo, y después lo repite, desde tiempos antiguos, desde Olam, desde Yom Olam, día de la antigüedad, o Yomim Olam, días de la antigüedad. O sea que el traducir de que existió para siempre, que desde tiempos eternos, es una interpretación que surge de Roma. Yohanan 17:5. Así que ahora, Padre, ¿quién habla aquí? Yahoshua, el Mashiach. Glorifícame junto a ti con la gloria que tuve contigo antes que existiera el mundo. ¿Por qué es importante este pasaje? Hay muchos que no creen en la persistencia del Mashiach. En eso los cristianos están bien. Los cristianos creen en la persistencia del Mashiach. Excepto de que creen que era Dios, ¿verdad? El Todopoderoso, pero ahí se equivocan, pero sí creen los cristianos en la persistencia del Mashiach, y algunos mesiánicos, sin embargo, han negado la persistencia del Mashiach. O sea, niegan que el Mashiach existió antes de nacer aquí como hombre. Pero si él mismo lo dijo, míralo ahí. Así que ahora, Padre, está en oración él. Glorifícame tú junto a ti con la gloria que tuve contigo antes que existiera el mundo. Ahí está la enseñanza de la persistencia, clarita. Y en muchos otros pasajes también está. Pero basta con citar uno o dos. El 17:24 dice, Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado. Era una gloria dada por el Padre, no era original de él. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está, más clarísimo. Está hablando un hombre, el Mashiach, ¿verdad? Como hombre, un cuerpo humano como este, de carne y hueso. Estaba hablando. Y dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y antes de eso lo dijo más contundentemente. Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que existiera el mundo. En otras palabras, Yahoshua, por inspiración, porque era profeta también, entendió que él existió antes de ser como hombre, existió en el cielo como un espíritu divino, glorioso, poderoso. Eso es lo que significa la palabra Elohim, poderoso. ¿Ok? Junto al Padre, junto, no en lugar de, junto, al lado de el Padre. ¿Ok?
Esa es otra cosa. Hay otros mesiánicos ahora que se han inventado la nueva teoría de que Yahweh y Yahoshua es el mismo, una sola persona, que no son dos. Contradicen totalmente la escritura sagrada. Cuando el Mesías habla de yo junto a ti. Pero son dos, obvio. Señales del Mashiach verdadero, continuación. Pregunta 9. ¿Cómo expresó Yahoshua la verdad de que como un ser divino, él tuvo la misma naturaleza y atributos divinos que el Padre? Está otra vez repitiendo, siempre se repite algo, ¿verdad? Pero es importante. Juan 8:58, 10:27-28 y Colosenses 1:18 y 19. Yahoshua les dijo, en verdad les digo, le hablaba él a los judíos, que desde antes que Abraham naciera, yo existo. Eso es correctamente traducido como está en el griego y en hebreo. Antes de que Abraham naciera, eso fue miles de años antes de él nacer aquí como tierra, como hombre en la tierra. Él dice, yo existo antes que Abraham. Y hay varias versiones de la Biblia que lo traducen correcto. Hay algunas que lo traducen mal, eso también. Juan 10:27 dice, mis ovejas, otra vez el Mashiach hablando, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, ¿quién le dio esas ovejas a Mesías? Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Qué lindo. Yo y el Padre una cosa somos. Algunos dicen, ahí está, somos la misma persona. Nada que ver, hermanos, nada que ver. Él no dijo, yo y el Padre somos la misma persona. Él no dijo eso. Él dijo, yo y el Padre una cosa somos. Eso quiere decir, estamos unidos. Como el hombre que se une a su mujer. Usted lo sabe, Génesis, primer capítulo. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa, y serán una sola carne. ¿Es literal eso? Hasta un niño sabe que eso no es literal. Lo que quiere decir es que el esposo y la esposa están unidos, unidos, unidos. Y eso mismo significa ahí. El Padre y yo, está diciendo él, somos unidos. Y él expresó de esa manera, que una manera, un modismo hebraico o una manera hebrea de hablar. El Padre y yo, una cosa somos. Colosenses 1:18. Además, él es la cabeza del cuerpo. Aquí habla Shaul Pablo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea, la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Eso quiere decir el primer hombre muerto en nacer o resucitar, mejor dicho, para vida inmortal, para inmortalidad. Él es el primero. Para que en todo él tenga la preeminencia. Porque el Padre quiso que en él, en el Mashiach, habitara toda plenitud. Por eso le dio su espíritu en toda plenitud. Por eso le dio vida eterna en toda plenitud. Por eso le dio el Padre a su Hijo inmortalidad en toda plenitud. O sea, no es un chispito, es un poquito así, toda. Hermanos, hay que entender la Biblia por lo que dice, no por lo que uno se imagina que dice. Eso es importante. El verbo, el unigénito de Yahweh, era uno con el Padre eterno, pero no en así que fuera la misma persona, sino que era uno, como si fuera uno mismo, en naturaleza, en carácter y en propósitos. Eran uno. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y planes de Yahweh. Ahí está. Hay otro pasaje que no recuerdo si lo tenemos más adelante, pero en lo que él le dice a sus discípulos, no, al Padre en oración, Juan 17, le dice al Padre en oración, hablando de sus discípulos, le dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ahí está, nada más con el testigo, hermanos. Sus discípulos son uno.
¿Quiere decir que hay un solo discípulo? No, son muchos. Pero que sean uno quiere decir que estén unidos. Entonces, como tú y yo somos uno, lo que quiere decir es que como tú y yo estamos unidos. Sencillo, elemental, para el que lo quiera aceptar. Hasta rimó eso. Bueno, vamos al punto 10. ¿Por qué un co-creador divino junto con el Padre? ¿Por medio de quién creó Elohim el mundo? ¿Y qué significado tiene este hecho en relación con la preexistencia del Mashiach? Juan 1, 2 y 3, Efesios 3, 9, Colosenses 1, 15 al 17. Vamos a leer. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Él dijo eso, Yohanan, después de decir, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con el poderoso y el verbo era poderoso. Lo mismo que hemos dicho o hemos visto en otro pasaje, pero dicho en otras palabras. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Aquí hay esta traducción es correcta y hay otras traducciones cristianas que son correctas también, pero hay una traducción cristiana equivocada, falsa en este punto y todo el mundo esa es la que acepta. Que dice, todas las cosas fueron hechas por él. Entonces te dicen, bueno, fíjate, todas las cosas fueron hechas por él. Quiere decir entonces que eres el creador de todo el universo. No, eso no es lo que dice ahí. Todas las cosas fueron hechas por Yahweh, el Padre. Pero aquí lo que dice es otra cosa. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. O sea, que él fue utilizado como agente de la creación. Y el Efesios 3:9 dice, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Yahweh, quien creó todas las cosas. Ahí está. ¿Quién creó todas las cosas? Yahweh, el Padre. Lo dice ahí Pablo. Pero actuó a través, por medio de su Hijo. Eso es sencillo. Colosenses 1:15. Él, el Mesías, es la imagen de Elohim, del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Eso quiere decir el primer ser en ser creado. Eso es irrefutable. Lo que pasa es que algunos lo interpretan de otra manera. Pero eso es lo que dice ahí. El primogénito de toda la creación quiere decir el primero en ser creado. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Lo que pasa es que él es una cosa. Esa es la diferencia. En su persistencia era un espíritu que salió de Yahweh. Fue engendrado, procreado por Yahweh el Padre. Y en ese sentido es que decimos que fue creado. Pero él no es una cosa, como son las estrellas y los planetas. Él es un ser semejante a Yahweh. Era un espíritu, fue producido por su padre. Eso lo dice también Proverbios 8, 22, me parece. Por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean todos dominios, principados o autoridades. Está hablando ahí de la escalafón, creo que se dice, no estoy seguro de esa palabra. Gradación, orden de autoridades y poderes en el cielo, entre los seres espirituales del cielo. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahí está. Hermanos, y el 17. Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Ahí está. O sea, Yahweh existía primero solito en el universo. ¿Cómo? ¿De dónde salió? Mucha gente, incluso hasta un niño me han preguntado, ¿quién creó a Dios? Así me han dicho. Otros más maduros dicen, bueno, ¿y de dónde salió el creador? ¿Alguien lo creó? ¿O cómo? ¿O se creó él mismo? ¿O cómo salió? Hermanos, lamento decirles que yo soy incapaz de contestar esa pregunta. Y creo que no hay ser humano que pueda contestar esa pregunta. Lo que sí sabemos es que todo fue creado por medio de él, del Mashiach, y por lo tanto fue creado por el Padre, pero por medio del Mashiach y para él. Y por eso es que él existe antes que todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en él.
En otras palabras, resumiendo, la ecuación es sencilla. El origen, la fuente de la creación fue el Padre Yahweh. Pero el medio, el agente de la creación fue su Hijo, el Verbo. Ahí está. La frase por medio de él indica agencia. Los que no entiendan estas palabras, pues por favor, consulten un diccionario o algo, no sé, o pregúntele a un maestro o a una maestra de español, ¿verdad? ¿Qué significa agencia? El Padre es el originador de la creación, el Hijo es el agente que Yahweh usó para crear las cosas físicas, como las estrellas, las constelaciones, no constelaciones, los planetas, las estrellas, los soles, las galaxias, todo lo que es físico. Utilizó a su Hijo para hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Hay un mago por ahí que hace unas maravillas y los magos, ellos se llaman magos, pero esos son trucos, ¿verdad? Prestidigitadores o ilusionistas que hacen una maravilla de esas que ellos hacen con las barajas, las cartas y las soguitas, los cordones, etcétera. Hacen unas maravillas que nadie se explica. Y hay uno aquí en la televisión que cada vez que hace algo, proclama, alguien grita por allá, ¿cómo lo hizo? Nadie sabe cómo lo hizo el mago, ese truco, ¿verdad? Pero entonces pasa lo mismo con este asunto, hermano. Cómo el creador creó todas las cosas, toda la inmensidad de galaxias que hay en el universo, eso no cabe en esta cajita donde se guarda nuestro cerebro. Esta cajita de hueso guarda un cerebrito así, más o menos, pequeño. Ahí no cabe ese concepto, hermano. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Él sabe. Ay, lo glorioso es que lo hizo. Y estamos aquí y contemplamos las maravillas que él hizo para nosotros. ¿Ah? Cuando usted mira así de noche arriba, mira a lo que llamamos el cielo, ahí ve millones largos de estrellas. ¿Verdad? Y sin embargo, eso es nuestro cielo. Eso es otro tema también, pero un paréntesis pequeño. Eso es nuestro cielo. Pero fuera de ese cielo, más allá de ese cielo, de esa, siempre se me escapa esa palabra, la Vía Láctea. Eso es lo que vemos ahí, la Vía Láctea. Esa es la galaxia donde vivimos nosotros. Después de ahí para arriba hay millones de galaxias. ¿Cómo lo hizo? No sé. ni tengo que preocuparme por eso. Finalmente, el punto 11, ¿cómo Yahweh el Padre reconoce la divinidad del Mashiach? ¿Y qué seguridad nos da de esta declaración? Hebreos 1, 7 al 9 dice, en cuanto a los mensajeros, que en griego se dice ángeles, angeloi, que pasan al español como ángeles, dice, él envía a sus mensajeros como vientos, a sus servidores como llama de fuego. Mientras que del Hijo está haciendo una separación entre los ángeles y el Hijo. Por lo tanto, el Hijo nunca fue un ángel, como algunos erróneamente enseñan. Pero en cuanto al Hijo, dice, tu trono poderoso permanece para siempre. También se puede traducir, tu trono divino permanece para siempre, como traduce la versión de Goodspeed. Y algunos traductores equivocados dicen, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Esa es una traducción equivocada. Ahí Elohim o Theos es un adjetivo. Tu trono poderoso, tu trono divino, porque es el trono donde él va a reinar. El Mashiach es un trono divino, porque cuando el Mashiach empiece a reinar esta tierra, habrá recobrado su divinidad. ¿Ok? Es otro tema también. Y por eso dice, permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Elohim, tu poderoso. Entonces, usando el lenguaje de Reina Valera, que es el que le gusta a los cristianos, Jesús tiene un Dios sobre él. Ese Dios es el Padre. El Padre es el Dios de Jesús. Eso lo diríamos en lenguaje cristiano, ¿verdad? Pero nosotros no solemos hablar así. Elohim, el Todopoderoso,
es el poderoso de su Hijo, Yahushua. Con aceite de alegría, más que a tus compañeros lo ungió con espíritu de santidad. Y finalmente leemos la última nota, los versos 7 y 8 nos enseñan que en su preexistencia el Mashiach no era un ángel, era muy superior a los ángeles, pero que era divino. Y el verso 9 nos enseña que el Hijo divino era inferior al Padre, que el Padre es el poderoso o el Dios del Hijo. Todo esto echa por el suelo la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una falsedad de toda falsedad. Perdónenme si se ofenden, pero no es mi intención que nadie se ofenda. Pero es que hay que decirlo con firmeza para ver si le entra en la mente a alguien. Esto que enseñamos aquí es lo que enseña la Escritura Sagrada. Todos los ángeles son seres divinos, en menor grado, obviamente. El Mashiach lo es en mayor grado, pero el Padre lo es en un grado absoluto de divinidad. Y los redimidos que reinarán con el Mashiach heredarán también la naturaleza divina. Ese es el pasaje que les mencioné antes. Lo dice, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro, o como dicen los católicos, San Pedro. Dice, mediante ellos, en 2 de Pedro 1:4, mediante ellas, ciertas cosas que dijo antes, se nos han dado preciosas promesas y grandísimas promesas, para que por ellas, las promesas, lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina. Ahí está. Sus hijos, los discípulos de Yahushua, van a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quiere decir que vamos a ser el Dios Todopoderoso, como dicen ellos? No, obvio que no. Vamos a ser como los ángeles, con una naturaleza divina. Eso es después de la resurrección y la transformación. Después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y yo concluyo diciendo, si lo quiere más claro, querido hermano, tiene que mandarlo a hacer. Si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Ese es un dicho que yo repito a menudo, ¿verdad? En broma. Hasta aquí, hermanos. Y hay mucha más evidencia de todo esto que estamos diciendo. Los que quieran profundizar más en esto, consígase en Amazon, se vende por poco dinero, mi librito que se titula El Enigma de la Trinidad. Ahí hay un análisis más amplio, mucho más amplio de todo lo que hemos dicho hoy y más profundo también en algunas partes. Así que los invito a que lean ese librito. No es un libro grande, ¿verdad? Es un libro pequeño. Y pienso que, de hecho, muchos hermanos han abierto los ojos y han llegado al conocimiento de esta verdad mediante ese librito, El Enigma de la Trinidad. También me dicen por ahí que hay otros refranes, más claro el agua. Otros dicen, más claro no canta un gallo. Y no estoy hablando de lo que yo dije, más claro de lo que está en la Escritura. No puede haber. Bueno, pues, queridos hermanos, con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy. Ahora nos detenemos la grabación y pronto subiremos esta grabación para que la puedan escuchar los hermanos y ver los hermanos que no han participado con nosotros acá en vivo en este estudio. La subimos a mi canal de YouTube que se llama Escuela Hebraica. Hasta la próxima, entonces. Shalom.